continuamos con la serie de preguntas y respuestas. Y tengo hoy otra pregunta que recibí de una de las lectoras y dice así la pregunta básicamente: ¿de verdad son bendición los hijos? Y así fue como ella redactó su pregunta. Se las voy a leer textualmente para que no perdamos nada. Dice: estoy por casarme y muy contenta. Y nos hemos preguntado sobre los hijos. Siempre la gente dice y profundiza sobre lo difícil que es tener hijos. Y luego, para animarte, dicen que son una bendición y eso es todo. Me encantaría sentirme animada respecto a tener hijos y que digan cuál es la parte hermosa de los hijos o de ser padres. No es que piense que no es lindo como tal, ni tampoco va a cambiar si quiero tenerlos o no, porque no va en mí sino en el Señor. Pero los testimonios sobre las dificultades abundan y entiendo que son para ayudar porque justamente existen esas dificultades. Pero un testimonio de la bendición que son, que profundicen en eso, que hablen un poco de eso. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En realidad me pareció muy buena, muy sincera, así que gracias por compartirla con nosotros. Y de hecho, déjame contarte que hasta cierto punto me siento identificada con tu pregunta. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque cuando era más joven e incluso al comienzo de nuestro matrimonio yo batallaba con esto de la idea de tener hijos. Creo que en parte por alguna de las cosas que dices en tu pregunta, porque veía las dificultades que los hijos presentaban para muchos de los padres que yo conocía e incluso pensaba en las mismas que yo le había dado a mi mamá, por ejemplo. Así que me asustaba un poco la idea y no estaba muy segura si en realidad sería una buena idea o no eso de convertirnos en padres si Dios lo permitía. Ahora bien, eso es lo que yo pensaba, pero creo que es importante que comencemos por decir algo, y es entender que mientras estemos de este lado de la eternidad, debajo del sol, todas las relaciones humanas presentan sus propios retos, sus propios desafíos, sus propias dificultades. ¿Por qué? Porque somos pecadores y estamos tratando con pecadores, y eso de por sí ya hace que las relaciones sean difíciles y complicadas. Así que sí, pensándolo y viéndolo de esa manera, sí es difícil ser padre, sí es difícil la labor, sí tiene sus retos. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que desde el principio ese fue el plan. Cuando vamos a Génesis, ¿verdad? El Señor dice: ustedes fructifíquense, multiplíquense, o sea, era la idea. Y aunque ahora estamos en este mundo caído, esa idea tal vez no luzca como al principio. Quizás este fructificarse y multiplicarse a veces va a venir biológicamente, otras veces va a venir por adopción, y aunque no es el tema, pero sí quisiera que lo consideráramos y lo pensáramos, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, cuando nosotros llegamos a otras partes de la escritura, nos encontramos con pasajes como Salmo 127, que es el que quiero comentar con ustedes hoy, específicamente respondiendo a la pregunta de esta lectora. Mira lo que dice Salmo 127. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. De manera que Dios mismo dice en su palabra, independientemente de lo que nosotros pensemos o sintamos o escuchemos, Dios dice en su palabra que los hijos son una bendición. ¿Por qué? Porque son un regalo de Él, porque es una herencia que Él nos da. Así que de ahí tenemos que partir. ¿Son los hijos una bendición? Que es el centro de esta pregunta. Básicamente sí lo son, porque Dios lo dice, porque son un regalo de Él, ¿verdad? Y de eso tenemos que partir. Así que, ¿cómo lo vemos? Bueno, es una bendición que Dios nos llame a esta tarea. Piensa que Él nos ha llamado, cuando nos da la bendición de tener hijos, a sumarnos a lo que Él hace en este mundo en el que vivimos. Nos ha dado la oportunidad de invertirnos en otra vida. Nos ha dado la oportunidad de instruir, de educar, de criar, de encaminar una vida en los caminos de Dios, enseñarles su palabra, mostrarles quién es Dios, ejemplificar en nuestro trato con ellos qué es el perdón, qué es la gracia, qué es la misericordia. Entonces, eso de por sí es una bendición.
Y sí, tener hijos en muchos momentos nos va a robar el sueño, en muchos momentos nos va a sacar las lágrimas, nos va a causar angustia, ¿verdad? Nos va a poner de rodillas, pero ¿sabes qué? Eso también es una bendición. ¿Por qué? Porque nos enseña mucho acerca de Dios, de nuestra relación con Él, y también nos recuerda que nosotros como seres humanos somos limitados, somos dependientes, somos finitos, y nos da también la oportunidad de confiar en lo que Dios hace en otra vida, de ver que sus planes siempre son mejores que los nuestros, de experimentar en esa relación con nuestros hijos, ¿verdad? El depender de Dios, y eso nos lleva a conocerle más. Así que en el hecho de tener hijos también tenemos la bendición de crecer más todavía en nuestra relación con Dios y en que el carácter de Cristo se forme más en nosotros, ¿verdad? Porque los hijos sí muchas veces, ¿verdad? Lo vemos el proceso de tener hijos como decimos, como parte de la santificación, porque también nos hace ver cuánto pecado hay en nuestro corazón, cuántas veces decimos y hacemos cosas que después no quisiéramos haber dicho o hecho, y eso nos da la oportunidad también, ¿verdad?, de crecer en gracia. Pero tener hijos, a pesar de todos estos retos, a pesar de todas estas cosas que mencionaba, también es motivo de infinitas alegrías. También es motivo de momentos inolvidables, de abrazos, de risas, de ver esos primeros momentos de tantas oportunidades, ¿verdad? Tantas experiencias que ellos van a vivir, y nosotros vamos a tener la oportunidad de contemplarles y verles crecer y verles desarrollar. Así que sí, eso también es una bendición, y tal vez, querida lectora, no has escuchado muchas de estas cosas de parte de otros padres, y lo lamento, pero sí hay muchas alegrías y hay muchas cosas que nos trae la experiencia que de otro momento no viviríamos. De hecho, también puedo decirte, porque lo vi en mis abuelos, que los hijos, los nietos, son un bálsamo en los tiempos de vejez, ¿verdad? Son un aliciente. Así que sí puedo decirte, ¿verdad? Tu pregunta es, ¿son una bendición los hijos? ¿Podemos verlos como una bendición? Claro que lo podemos ver. Y déjame decirte algo, y esto lo digo no solo para tu pregunta, sino en sentido general, para cualquiera que pueda estar viendo este video. Nuestra identidad no está en si tenemos hijos o no. Ya sea que los tengamos o que no los tengamos, debemos recordar que nuestra identidad está en Cristo. Dios no nos valora más ni menos porque seamos o no seamos mamá. El valor que Él ha puesto en nosotros lo puso por el sacrificio de Cristo, y a través de eso Él nos mira, nos escogió para ser hijas en Él desde antes de la eternidad. Así que el hecho de que tengamos o no tengamos hijos no nos hace más grandes ni más pequeños delante de Él, ni eso puede ser lo que tenga nuestra identidad, como tampoco lo puede ser si soy casado, si soy soltera, si soy profesional, si soy ama de casa. Ninguna de esas cosas constituye nuestra identidad, y esto lo digo porque muchas veces como mujeres también batallamos con eso, y estás por entrar al matrimonio, así que me pareció bueno añadir esto. Así que finalmente, si me preguntaras hoy, ¿son los hijos? ¿Tú ves a tus hijos como una bendición? Tengo que decirte que sí, no solo porque yo lo veo, sino porque Dios lo dice. No solo por la experiencia, sino porque así es. Así que a pesar de los retos, de las dificultades, de los momentos en que nos sentamos incapaces, a pesar de los momentos incluso en los que a veces he querido tirar la toalla y decirle, Señor, yo no puedo con esto, reconozco que es un regalo, que es una bendición que Dios me ha dado, que no cambiaría, y realmente te animo a que lo veas de esta manera, porque es la manera en la que nos lo enseña la palabra de Dios. Sí, los hijos son una bendición. Bendición no necesariamente quiere decir que todo es fácil, que todo es siempre color de rosa, pero sí son una bendición. Así que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo, y nos vemos en otro episodio de Preguntas